Bueno, mis hermanos, muy buen día para todos, gracia y paz. Un saludo para aquellos que no alcancé a saludar. Bueno, hoy tenemos un reto, la lluvia. Mi voz está un poco afectada, entonces me excuso de antemano. Pero vamos a, como siempre, estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y en esta ocasión entonces vamos a ubicarnos allí donde acabamos de leer Apocalipsis capítulo 2. Nuestra porción va a ser del verso 12 hasta el 17. Y esta sección del Apocalipsis particularmente nos está enseñando un tema que es el tema de las cartas a las 7 iglesias. Y las cartas a las iglesias en el Apocalipsis no simplemente son documentos lejanos, históricos, para ver cómo era que las iglesias vivían, tenían retos, sino también son mensajes directos del Señor Jesucristo, son mensajes a comunidades reales, con luchas reales, con desafíos concretos que al Señor le ha placido que queden escritos en su santa palabra. Y en ellos vemos, por ejemplo, algo muy importante que he venido reiterando en esta serie de estudios acerca del libro de Apocalipsis, y es que la iglesia local, la iglesia del Señor Jesucristo, es central en el plan de Dios para edificar su reino. Cristo mira con atención la fidelidad y la obediencia de cada congregación. Entonces no es poco lo que vemos allí en Apocalipsis. Ahora, la ciudad de Pérgamo, de la que viene hablando Apocalipsis capítulo 2, era una ciudad que en su principio hacía parte de un imperio, el imperio de Pérgamo. Pero cuando vinieron los griegos, ese imperio empezó a reducirse hasta tal punto que lo único que quedó fue la capital de ese imperio, que se conocía como Pérgamo. Y es la ciudad en donde se encuentran estos cristianos en el tiempo del imperio romano. Ahora, Pérgamo seguía siendo la capital, entonces Pérgamo en un sentido va a ser muy familiar para nosotros. Así como Bogotá es una capital, así también Pérgamo era la capital de Asia Menor bajo el imperio romano. Y era una ciudad reconocida por su prestigio cultural. Tenía una de las bibliotecas más grandes, que competía con las grandes bibliotecas en el mundo. Allí se encontraban más de 200,000 volúmenes de escritos. Sin embargo, Pérgamo también destacó no solamente por esto, sino por su fervor religioso. Allí, por ejemplo, se levantaron templos, el templo a Zeus, el templo a Dionisio, el templo a Atenea, y especialmente había un templo que casi estaba en lo más alto, que era a un dios llamado Asclepio o Esculapio. Ahora, ese Dios era el Dios sanador, y ese Dios estaba representado por una serpiente. De ahí es donde viene, por ejemplo, el símbolo en las ambulancias. No sé si han visto que hay allí en las puertas una serpiente que se parece a la serpiente de bronce de las Escrituras, pero que realmente está haciendo referencia a ese Dios sanador de los griegos y de los romanos. Entonces tienen ese emblema de la sanación, de la salud allí. Además, tenían un templo en lo alto de la Acrópolis, y una Acrópolis, la palabra Acrópolis significa una ciudad alta, eso es lo que significa. Y si ustedes pueden entrar a internet, tal vez averiguar, hoy día todavía se puede ver y aún se puede visitar las antiguas ruinas de esta ciudad de Pérgamo, y es muy impresionante ver cómo construyeron esta ciudad en lo alto de una montaña prácticamente, y cómo desde Pérgamo se podía ver todo alrededor, y se ve lo que actualmente es la ciudad de Pérgamo hoy en Turquía. Entonces usted puede pararse allá y es como subir a Monserrate, por tratar de ilustrarlo, y ver toda Bogotá desde allí. Allí usted puede hacer eso mismo también. Allí había un teatro, que era un teatro que podía ocupar a 10,000 personas. Son unas escaleras, unas escalinatas, en donde, mejor dicho, había de todo en esta ciudad. Pero también
había un templo en lo más alto de la Acrópolis y era muy interesante porque Pérgamo estaba construido como si fuera una especie de trono, y en la cúspide del trono había un templo dedicado al emperador romano. Así que ella era un centro de prestigio cultural, era destacada por su fervor religioso, pero también era un centro de culto al emperador, lo cual marcaba la vida social, la vida económica y la vida política de la ciudad. Para los cristianos entonces, en ese tiempo, vivir en Pérgamo significaba estar experimentando y enfrentando presiones constantes. Perdían empleos, eran marginados a quedar fuera del comercio por negarse a rendir culto al César y a los dioses. Así que no es casual que el Señor describa a esta ciudad como donde está el trono de Satanás. Un lugar donde la cultura, donde la religión y donde el poder político se unían para oponerse al Evangelio. ¿Para eso no suena familiar? Ahora, en este contexto, entonces Cristo llama a su iglesia en Pérgamo y a nosotros hoy a decidir entre dos alimentos: la mesa de la idolatría o la mesa del Señor. Y por eso he llamado a este sermón Pérgamo, dos alimentos, una elección, porque es algo que vamos a encontrar en las páginas, en estos textos, en estos versos o en esta porción que vamos a tratar en esta mañana. Así que con esto en mente, como es habitual, usted puede ver la misma estructura en cada una de las cartas que el Señor ha escrito a las iglesias. Veíamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7, a Éfeso, una carta que expresaba que Éfeso era una iglesia ortodoxa, pero sin amor. Después vimos el mensaje a Esmirna, donde veíamos una iglesia sufriente, ¿no? Una iglesia fiel hasta la muerte, una iglesia en la que no se encontraba tacha y que nos mostraba que es una realidad que como iglesia podemos alcanzar ese estándar que el Señor nos llama a tener. Pero ahora, en Pérgamo, hay una cuestión que el Señor pone, es un asunto que pone a la mesa, y es escoger a quién vamos a servir, si a los ídolos o al Dios vivo. Y eso nos va a ayudar a entender entonces cómo está desarrollada la carta o la estructura de la iglesia de Pérgamo. Por ejemplo, en primer lugar, consideremos quién es el autor de la carta. Y bien les he dicho, hermanos, que en cada carta a las 7 iglesias, Cristo se presenta con un atributo distinto, tomado de la visión inicial del capítulo 1. En el caso de Pérgamo, miren cómo se describe el Señor Jesucristo en el versículo número 12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ¿qué significa la espada en las Escrituras? Por lo menos significa 2 cosas. Lo primero que significa es discernimiento, entendimiento, conocimiento. Ahora ustedes recuerden, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Pero ¿por qué lo dice allí el escritor de los Hebreos? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo número 4 y seguimos la lectura allí. Hebreos 4, versículo 12 y 13, y vamos a leerlo literal allí. Dice la palabra del Señor: debemos creer estas cosas que dice el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si no queda claro, el verso 13 lo explica: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si miran el contexto, viene hablando del Señor Jesucristo. Es decir, que lo que nos está diciendo es que el Señor tiene unos ojos que escudriñan todas las cosas, que sabe todas las cosas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y entonces usa la figura de una espada de dos filos para eso, porque una espada de dos filos era una espada muy cortante que atravesaba absolutamente todo, a diferencia de una espada con un solo filo. Entonces la imagen allí es que puede entrar hasta lo más profundo y cortar cualquier tipo de material. Entonces eso significa discernimiento, conocimiento. Nadie puede entonces ocultarse al escrutinio del Señor Jesucristo. Y en el contexto de Pérgamo, eso implica que ni los enemigos externos de la iglesia, ni los falsos maestros, ni aún los miembros de la iglesia de Pérgamo podían esconder sus intenciones. Cristo los conoce y los desenmascara. Y eso es lo que va a pasar en la carta. Ahora, un significado adicional de lo que significa la espada de dos filos es que normalmente la espada está apuntando hacia afuera, pero está apuntando también hacia adentro. Es decir, está apuntando a lo lejos y está apuntando a lo cerca. Y esa era la ventaja de este tipo de espada, que ayudaba a pelear a distancia, pero también a defenderse y a atacar en una lucha muy cercana. Entonces, en este caso, el significado también tiene que ver con los enemigos que los de Pérgamo tenían fuera, pero también con los enemigos que posiblemente ya se habían infiltrado entre ellos y que estaban allí también haciendo un daño, como posteriormente Apocalipsis capítulo 2 nos va a seguir desarrollando la idea. Así que eso es lo primero que significa que el Señor se presente de esa manera. Volvamos a Apocalipsis 2. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Pero un segundo significado que podemos encontrar es que la espada simboliza juicio contra los enemigos de Cristo. Juicio contra los enemigos de Cristo. Ese es el caso ahí mismo en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 15, cuando dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, este texto de Apocalipsis 19, 15 muestra cómo Cristo, con una espada que sale de su boca, herirá a las naciones y ejecutará un juicio divino. Entonces, esta espada no solamente es defensiva, es el arma que el Rey de Reyes, el Rey guerrero, el Rey vencedor trae para sentenciar a aquellos que oprimen a su pueblo y pervierten su verdad. O piense, por ejemplo, usted en Romanos capítulo 13, versículo 4, que dice: porque no en vano lleva la espada, y está haciendo referencia al gobierno civil que el Señor ha establecido. Pero cuando dice que no en vano lleva la espada, está diciendo que el gobierno tiene la facultad de ejecutar juicio y justicia en las cosas que conciernen al ámbito civil. Pero Dios le ha dado ese poder otorgándole una espada. Entonces, ese es el significado que tiene la espada: el discernimiento espiritual y el juicio contra los enemigos. Y aquel que está escribiendo esta carta se está presentando como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Entonces, todo eso ya les debe dar una información muy importante a los hermanos en Pérgamo de cuál va a ser el contenido del mensaje que va a continuar. Pero una de las cosas importantes que pudiéramos tener en cuenta allí es que había una persona que gobernaba las provincias. Es decir, en ese tiempo, en el Imperio Romano, no se hablaban de ciudades, sino se hablaba de provincias. Sí se hablaba de ciudades, pero se hablaba más allá de provincias. Y en esas provincias ponían unos gobernadores. Y principalmente esos gobernadores se llamaban procónsules. Y eso es interesante, porque en una ciudad donde el procónsul romano poseía la autoridad de decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, la visión de Cristo con la espada es consoladora. ¿Por qué? Porque no son los magistrados humanos quienes tienen la última palabra, sino ¿quién?
Jesús mismo, su espada, está diciendo el Señor, es más poderosa que la espada romana. Su espada es más penetrante que cualquier sistema cultural, político, religioso o idolátrico que quiera subyugar a los cristianos. Eso es lo que les está diciendo a través de esa forma en la que se presenta. Y para los cristianos de Pérgamo, rodeados de hostilidad, rodeados de persecución, de marginación, esto era un recordatorio muy importante. Porque si Satanás, porque recuerden, ahorita lo vamos a ver, estamos en el trono de Satanás. Esa es la ubicación que nos da el texto. Pero si Satanás y sus instrumentos luchaban contra la iglesia, lo que Cristo está diciendo con esa espada es que Él está armado con una espada y va a pelear a favor de su pueblo y en contra de Satanás y de sus instrumentos. Todo eso es lo que está conteniendo esa parte particular. Pero veamos ahora, en segundo lugar, el mensaje. Ya vimos quién es el autor. Cristo, el que tiene la espada aguda de dos filos, el que discierne, el que juzga, el que pelea, el que combate, pero el que consuela. Ahora veamos una parte más amplia, que es el mensaje a la iglesia, y lo encontramos en el verso 13. Por ejemplo, empecemos con esto. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Noten que otra vez hace el énfasis donde mora Satanás. Hace el énfasis de el trono de Satanás y mora Satanás, que es el mismo lugar donde los cristianos están. Ahora, nuevamente, algo que he repetido en las otras cartas, yo conozco, significa que Cristo presta atención a cada iglesia local, que no es un conocimiento esencial en ese sentido, sino es un conocimiento experimental, es un conocimiento en donde Él sabe, Él ha estado en esas situaciones, Él ha visto cómo los han perseguido, Él sabe cuáles son sus virtudes, Él sabe cuáles son sus debilidades, Él conoce incluso la condición espiritual de cada creyente en particular. Ahora, para ilustrarlo, Él nos conoce a nosotros también. Él conoce qué es lo que está pasando en cada casa, en cada hogar, con los cónyuges, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Él sabe cada detalle y cuando Él expresa eso en cada carta al inicio, yo conozco, es lo que está tratando de transmitirnos. Ahora, esta cercanía entonces expresa que hay una vigilancia constante del Señor sobre su pueblo, que Él está íntimamente relacionado con la vida de cada congregación. Y al dirigirse a Pérgamo, Cristo reconoce tanto la gravedad del contexto como la fidelidad de su iglesia. No sé si lo notaron. Por ejemplo, en el verso 13 dice: yo sé dónde habitas, o dice: yo sé dónde moras. En la versión Valera dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Ahora, ¿dónde mora? En el trono de Satanás, dice el texto. Ahora, trono significa permanencia, significa que hay una realidad dramática en donde Pérgamo se encuentra. Eso no lo dijo a Éfeso, no se lo dijo a Esmirna, pero se lo dijo a Pérgamo, es decir, la capital de Asia Menor es considerada el trono de Satanás. ¿Qué significa eso? Significa, primero, que para los cristianos va a ser un lugar extremadamente difícil para vivir. La ciudad entera parece que estaba bajo el dominio del diablo, tanto en lo religioso, porque adoraban a todos estos falsos dioses, a Zeus y a Asclepio, por ejemplo, les llamaban Sóter. Y Sóter es de donde sale la palabra soteriología. Y Sóter es de donde sale la palabra Salvador. Es decir, el Salvador para ellos no era Cristo, sino era Zeus, era Asclepio, era Dionisio, era Atenea, eran todos estos dioses del panteón
griego y romano. Por eso el Señor lo describe como el trono de Satanás, pero no solamente eso, sino que lo cultural también. Todos estaban para rendirle culto a ellos, y aún en lo político todos estaban en contra de los cristianos, porque tenían que rendirle culto era al César y no a Cristo. Ahora, las imágenes de la serpiente, por ejemplo, de Asclepio, el culto idolátrico, junto con el culto del emperador, daban a Satanás un lugar de dominio especial, a tal punto que Cristo lo llama el trono de Satanás. Pero, ¿por qué lo llama trono también? Porque es una morada permanente. O sea, es un lugar donde Él se ha establecido. Ahora, Cristo no está diciendo que Satanás simplemente influye en la ciudad. Cristo está diciendo que allí habita, allí mora Satanás. El verbo que se utiliza ahí sugiere una residencia estable, en contraste con la residencia de los cristianos en la misma ciudad. Porque dice, donde mora Satanás es donde moran ustedes. Hay dos fuerzas espirituales que conviven. La mayoría, que son todos los griegos y todos los que se encuentran allí en Pérgamo, que pretenden reinar sobre todas las estructuras, y los cristianos que confiesan a Cristo, que son la minoría. Lo peor de la maldad moral, lo peor de la falsa religión, lo peor de la corrupción se encontraba en esa ciudad. Estas influencias después se juntaban para intentar destruir al cristianismo desde fuera, pero también desde dentro, por medio de estas doctrinas erróneas. Pero allí es muy interesante, hermanos, que el texto nos dice, pero retienes mi nombre. A pesar de todas las luchas que tenían los hermanos de Pérgamo, dice el texto que ellos resistían. Pese a la dificultad, la iglesia de Pérgamo se mantuvo firme. Y es como que Pérgamo va a ser descrita con un personaje particular del que poco conocemos, que se llama Antipas, que significa en contra de todos. Muy sugerente precisamente a lo que estaba pasando con la iglesia de Pérgamo, que estaba en contra de todos, en contra de la cultura, en contra de la religión, en contra de la política, en contra de cualquier sistema que hacía parte de este trono de Satanás. Y su nombre aparece acompañado de títulos de gran dignidad. Miren el texto, dice, y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, y en el griego dice así, mi testigo, mi fiel, fue muerto entre vosotros. Y esos dos títulos, testigo fiel, curiosamente, son los mismos términos aplicados al Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, Apocalipsis 1:5, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, como les digo, no sabemos mucho de la vida de Antipas, pero sí lo esencial, y es que fue un mártir que encarnó la fidelidad al Señor en un contexto de hostilidad, y que nos da una grande enseñanza para la iglesia actual, porque nos muestra que a pesar de la hostilidad, que a pesar de que hoy día, por ejemplo, en una capital como la nuestra también, y en muchos otros lugares, se argumente que el cristianismo bíblico es imposible de practicar en una cultura corrompida, la iglesia de Pérgamo es prueba de lo contrario. Antipas es prueba de lo contrario. Sí se puede estar en contra de todo mundo y ser fiel al Señor. Y no eran apóstoles, no eran profetas, eran creyentes comunes y corrientes que por la gracia del Señor resistieron al enemigo en el mismo trono de Satanás. Imagínense eso. Imagínense qué sería de ese sistema humano para que el Señor Jesucristo lo llame de tal manera. Ahora, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 2, el versículo número 9, ya se nos había mencionado a Satanás, pero no a su trono, sino a su sinagoga. Es decir, la sinagoga de Satanás, que eran esos judíos que estaban blasfemando el nombre del Señor, que estaban pervirtiendo el mensaje, pero ahora no nos habla de una reunión
de satánicos, sino nos habla del trono mismo. Pues, ¿cómo sería la maldad en esa ciudad en ese sentido? Pero ellos no lo veían así, porque la ciudad de Pérgamo era una ciudad prestigiosa, era una ciudad avanzada, era una ciudad progresista, y entonces era wow, era lo mejor de Asia Menor, a tal punto de que Roma la favorecía mucho, y ese templo que tenía en lo alto de la Acrópolis, entonces reflejaba esa lealtad que tenía hacia ellos. La gracia de Dios, hermanos, es más grande que cualquier enemigo, y la fidelidad, hermanos, no depende de las circunstancias, sino del poder de Cristo en su iglesia, y lo vemos con Pérgamo. Ahora, además de eso, el mensaje va a incluir algo más, porque acabamos de ver un elogio, acabamos de ver una alabanza que el Señor Jesucristo hace de la iglesia, pero también esta iglesia no es como Esmirna, sino tiene algo que debe corregir. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Después de alabar su fidelidad frente a la persecución externa, Cristo pasa a señalar un peligro interno. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Odio lo que significa esa palabra en un sentido, o sea, Cristo aborrece esa doctrina de estos personajes. Ahora, tenemos que entonces volver al Antiguo Testamento y ponernos en contexto. ¿Quién era Balaam o cuál es esa doctrina de Balaam de la que nos está hablando el texto? Ahora, en resumidas cuentas, porque este relato aparece en Números del capítulo 22 hasta el capítulo 25, en el capítulo 31 aparece un recuento de este evento, pero en resumidas cuentas, Balaam era un profeta que inicialmente debía maldecir a Israel. Fue contratado por un rey llamado Balac, que era el rey de Moab, que era una de las naciones enemigas de Israel. Y entonces, como Israel tenía esa fama de que estaba conquistando y que era muy fuerte, tenían que mirar cómo hacer para que cayera. Y entonces Balac contrata a Balaam con dinero para que él maldiga. Y 3 ocasiones intentó Balaam maldecir a Israel, pero en 3 ocasiones Dios frustró sus intentos y transformó su maldición en bendición. Y entonces Balaam al final no pudo hacer, no recibió el dinero que le iban a dar, y Balac también estaba furioso por esta situación. Pero Balaam no se iba a quedar así, el profeta Balaam no se iba a quedar así, sino que él ideó una estrategia alternativa. Y le dijo a Balac, en lugar de atacar directamente, aconsejo infiltrar al pueblo mediante seducción e idolatría. ¿Y qué va a pasar? Que entonces le dice a Balac que envíe mujeres muy bonitas, moabitas, para incitarlos a la fornicación y al culto de los falsos dioses. Porque un dato es que siempre ese culto a los falsos dioses implica inmoralidad de esa índole. Entonces a esas en la historia son a las que se les llama las sacerdotisas. Si a alguno le gusta investigar, revise y va a ver que ahí va a encontrar cómo era ese tipo de culto a los falsos dioses. Ahora, ¿el resultado cuál fue según las Escrituras? Devastador. Israel cayó en pecado, terminó en idolatría y experimentó el juicio de Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que Pérgamo tiene algo allí dentro de los muros de la iglesia que se llama la doctrina de Balaam, piensen en lo que acabé de decir. Ahora, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, ¿no? No dice, tengo muchas cosas. Esto en un sentido es un aliciente, pero al mismo tiempo no quiere decir que sea menos importante, sino que es muy grave. Aunque son pequeñas cosas, son muy graves, y especialmente esta doctrina, que es una estrategia de corrupción espiritual y moral. Balaam entonces encarna
a el arquetipo del líder religioso que por ambición y codicia está dispuesto a corromper al pueblo de Dios. Piensen en un pastor que solo piensa en dinero, un pastor en donde muchas personas llegan con mucho dinero, con posesiones, con autos. No sé si vieron la noticia del pastor que grabaron pidiéndole un terreno a un feligrés, algo así. Piensen en un tipo de pastor, de esos pastores que los hacen levantarse si pactan con 1 millón de pesos, con 5 millones, con un terreno, con una moto, un carro, un yate. Ese tipo de pastores encarnan a Balaam, porque Balaam era un hombre, un profeta que se vendía por el dinero. Y miren cómo buscó una forma u otra de poder conseguir ese dinero, porque al final, cuando Israel cae, por este consejo que da Balaam, Balac le paga a Balaam y Balaam está feliz con su dinero, por decirlo de una manera. Así que la táctica que utiliza él fue indirecto. Si Israel era fiel, él sabía que ninguna maldición iba a prosperar. Pero si caían en inmoralidad e idolatría, Dios mismo traería juicio sobre ellos. Entonces Balaam supo que la vía más efectiva de derrota era la seducción hacia el pecado. Y eso era lo que estaba pasando en Pérgamo. En Pérgamo, los seguidores de Balaam estaban sugiriendo que era legítimo participar en las prácticas paganas de la ciudad, que por qué tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta dificultad, si al final eso no tenía nada que ver con la vida cristiana. ¿Cuáles eran esas prácticas? Esas prácticas incluían comer carne sacrificada a los ídolos en los templos. O sea, es un tema que también toca a la ciudad de Corinto, porque Corinto también tenía templos. Las grandes acrópolis, hermanos, las más famosas fueron la de Atenas, la de Corinto y en tercer lugar la de Pérgamo. Ahora, ¿qué les dice Pablo allí a los corintios? Dicen, compren carne, no pregunten de dónde viene. Pero si por conciencia saben de dónde viene, absténgase, no sea piedra de tropiezo. Porque es que era un problema muy común. Y esta carne, no de la que está hablando la doctrina de Balaam, por decirlo de una manera, no era una carne que se compraba en la carnicería y se llevaba a la casa, sino era una carne que se tenía que consumir en los templos. Pero es que en los templos ocurrían muchas situaciones. Tenían que participar de los banquetes idolátricos en honor al César y levantar su copa y decir, César es el Señor, todo por comerse un pedazo de carne. Tenían que involucrarse en prácticas sexuales inmorales vinculadas al culto. Y los de la doctrina de Balaam, que eran probablemente miembros de la iglesia de Pérgamo, estaban diciendo, está bien, nosotros lo hacemos porque ustedes no lo hacen. Es más, parece ser que habían líderes dentro de la iglesia que estaban promoviendo estas cosas. Así la iglesia entonces empezó a involucrarse en todo esto, empezó a correr riesgo de diluir su testimonio, justificando una convivencia con la idolatría en nombre de la supervivencia social o económica. Y eso es lo que significa que el Señor les esté reprochando que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero en el verso 15 también menciona otro grupo que ya habíamos hablado de él, y son los nicolaitas. La palabra nicolaita significa los vencedores. Y parece que ellos entonces llegaban y eran las personas que no respetaban autoridad, ellos eran la autoridad, un poco similar a Diótrefes en tercera de Juan, y que empezaban a gobernar sobre la iglesia y a influir sobre la iglesia de una manera no legítima. Ahora, los nicolaitas parecen haber sido una secta con influencias gnósticas que enseñaba que las prácticas que se hacían en el cuerpo no afectaban al espíritu. ¿Qué enseña el gnosticismo? Pues si usted ve un lugar hoy día todavía existe el gnosticismo. Usted va por los barrios y ve algo que dice gnosis, con G al principio. Ese es el gnosticismo, todavía existe. Y el gnosticismo, entre todas sus prácticas y creencias,
tiene un principio dualista. ¿Qué significa eso? Que el alma y el cuerpo son totalmente separados e intrínsecamente diferentes en su composición del bien y el mal, el yin y el yang, por decirlo de una manera. Entonces el espíritu es bueno, puro, pero el cuerpo es malo, pecaminoso. Sin embargo, si el espíritu es bueno y puro, se puede seguir purificando e iluminando. Y no importa lo que pase en el cuerpo, el espíritu sigue creciendo. Ahora, eso tiene una traducción. El cristiano carnal que se enseña hoy día, por ejemplo. El cristiano carnal, ¿qué dice? Usted es cristiano a pesar de que viva como un carnal. Usted se va a salvar a pesar de que peque y peque y peque, porque no pasa nada, la salvación es segura en Cristo Jesús. Entonces eso es como una mezcla de gnosticismo y Biblia para formar este personaje que toman de primera los Corintios, cuando realmente Pablo lo que está diciendo en Corintios es: ustedes se comportan como impíos, les está diciendo a los corintios. No les está excusando en una condición de cristianismo impío, sino les está diciendo: ustedes se comportan como si fueran carnales y así me toca hablarles, como si no fueran verdaderos cristianos. ¿Qué está pasando entre ustedes? Divisiones, peleas, pleitos, etc. Pero los nicolaitas estaban enseñando lo mismo. Entonces, ¿qué hacía esa enseñanza? Promover una falsa libertad cristiana que en la práctica terminaba en libertinaje e inmoralidad. Entonces, ¿por qué vamos a temer adorar a los dioses? ¿Por qué vamos a temer entrar entonces en las mesas sacrificadas? ¿Por qué vamos a tener que resistirnos a la sensualidad, a la inmoralidad, a la fornicación, si al final nada de eso nos va a afectar en nuestro espíritu? Porque el espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Es una filosofía permisiva y dualista. Esta ideología entonces lo que hacía era legitimar dentro de la iglesia la idolatría y la fornicación como irrelevantes para la vida de la fe, llevando a la iglesia hacia una peligrosa confusión. Y probablemente también, hermanos, eran líderes de la iglesia. Ahora, esto nos muestra algo que el Señor le está diciendo a la iglesia, y es el peligro de una iglesia sin disciplina, hermanos. Ese es el peligro. La iglesia debía haber hecho algo. ¿Qué? Haber confrontado, haber corregido estas enseñanzas. Pero en lugar de aplicar disciplina, toleraban la presencia de tales ideas y de quienes la promovían. Está bien, todo pensamiento es válido, tu opinión es importante, la verdad es relativa, todos podemos tener la razón. Era lo que ellos estaban haciendo. Pero Cristo deja claro que esa tolerancia no es una virtud, que esa inclusividad no es una virtud, sino es un pecado. Y es un pecado grave. Dios aborrece aquello que destruye a su pueblo y exige que su iglesia se mantenga pura. Y por eso Él le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero aún en el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Él no dice yo la tolero, o está bien, o bueno, no hay problema. Dice la aborrezco, es como si la odiara. Eso nos lleva entonces al problema central que había en la iglesia de Pérgamo, el pecado de la tolerancia. Ese era el pecado que había allí, porque esa tolerancia manifestaba una falta de amor verdadero. Permitir la permanencia de falsos maestros o de miembros inmorales en la iglesia no era un gesto de compasión, era una falta de amor verdadero hacia Cristo y hacia la congregación. La tolerancia al pecado termina debilitando el testimonio de la iglesia y contaminando su vida espiritual. Tan aguerridos y fervorosos y fieles que eran a nivel externo, pero se estaban dejando contaminar a nivel interno. Era como una especie de caballo de Troya que como título tenía tolerancia, y dentro de este caballo tenía todos estos enemigos y doctrinas que estaban empezando a contaminar a los hermanos en Pérgamo.
Ahora, ¿eso no le suena familiar? A mí me suena mucho a los discursos actuales sobre inclusividad, por ejemplo. Me suena a los discursos actuales de tolerancia. Muchas iglesias hoy día, cuando escuchan hablar de estos temas, dicen: no juzguéis. ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién es usted para juzgar a alguien? Y con ese dicho emocional terminan permitiendo cualquier depravación dentro de la iglesia. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Recuerden conmigo, vamos allí, 1 Corintios capítulo número 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y saben cuál era la percepción que tenían los corintios? Amén, decían. Somos una iglesia inclusiva, somos una iglesia que ama a Cristo y que es libre en Cristo. Pero Pablo no les va a decir eso. Miren el verso 2: ustedes están envanecidos, es decir, estaban tan inflados de un orgullo falso, creyendo que tenían libertad en Cristo para hacer lo que quisieran, que les dicen: no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. No, Pablo, pero no juzgues. No, verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Verso 13: porque a los que están fuera Dios juzgará, pero ustedes quiten a ese perverso de entre ustedes. Uy, Pablo, qué falta de tolerancia y de amor y de bondad y de paciencia. Y muchos por eso decían: pero Pablo realmente como que no es apóstol realmente. Porque Pablo era fuerte, claro, contundente y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo para enseñar estas cosas. Ahora, si en algún lado de su corazón, hermano, queda un rezago de no juzguéis en ese sentido, yo digo: mire estos textos, hermano, porque realmente la enseñanza de la Biblia nos muestra que el verdadero amor cubre las faltas, el verdadero amor dice la verdad, el verdadero amor se preocupa por su prójimo y busca restaurar la comunión que es en Cristo Jesús y unos a otros. Otros dicen: Dios es amor. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. No, hermanos. Dios es amor, pero Dios es santidad, Dios es justicia. Lo estamos viendo. Todos sus atributos son perfectos, infinitos. Pero todo esto lo dicen no para la tolerancia, sino para justificar la aceptación de prácticas inmorales. Y esa es la cuestión. La cultura contemporánea celebra la tolerancia como si fuera un valor supremo. Y aunque yo creo que la tolerancia sí es una virtud, debemos saber aplicarla en el contexto correcto. Porque cuando esa tolerancia significa dar cabida al pecado, se convierte más bien en traición al Evangelio y al Señor Jesús. Así que la verdadera tolerancia cristiana no significa incluir lo que Dios aborrece. Significa llamar al arrepentimiento y ofrecer la gracia transformadora de Cristo para aquellos que lo necesitan. Pérgamo debía hacer eso. Pérgamo estaba permitiendo estas cosas. Pérgamo aún permitía que líderes dentro de la iglesia estuvieran enseñando tales asuntos y estaba siendo pasivo sobre ese tema.
todo para que no los tildaran de faltos de amor, de juzgadores y de todos estos temas que suelen decir aún en nuestros días en estas iglesias donde permiten de todo, hermanos. ¿Y en qué terminan estas iglesias? En lo que Cristo dijo: sinagogas de Satanás. Y más aún cuando en Pérgamo está el trono de Satanás allí latente. Ahora, hay una advertencia también que encontramos allí en el texto. Podemos pasar entonces a ver la advertencia. Hay una advertencia solemne en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después de señalar el Señor Jesús la fidelidad y aún la corrupción coexistente en la iglesia, Cristo emite una advertencia clara, ¿no? Por favor, o por tanto más bien, arrepiéntete. No era opcional. La única respuesta posible a este pecado de la tolerancia era un cambio radical de actitud y de mentalidad. La iglesia debía cortar el mal de en medio de ella y apartarse de las doctrinas corruptas que la estaban afectando. Ahora, si no pasa eso, dice el texto: si no, vendré a ti pronto. Ahora, eso no está hablando de la segunda venida de Cristo. Y es que en varios textos vamos a encontrar expresiones como estas, en donde no quiere decir que el Señor esté viniendo corporalmente como Él prometió en su segunda venida, sino que son formas de expresar el juicio que prontamente va a recibir la iglesia si no se arrepiente. Eso le pasó a Corinto con la cena del Señor. Ellos no estaban celebrando dignamente la cena del Señor, y dijo Pablo: muchos estaban enfermos y muchos dormían. Es decir, en ese sentido, Cristo vino pronto. Y en vez de luchar con los enemigos, terminó luchando contra su propia iglesia. Qué bello es pensar en que Cristo pelea por nosotros, ¿no? En que Cristo lucha, en que Cristo vence. Pero imagínense Cristo viniendo en contra de nosotros, peleando contra nosotros. Eso fue lo que le pasó a Israel cuando se dejó llevar por las moabitas y terminó en la idolatría. Dios terminó peleando contra ellos y fue devastador para los israelitas. Pero en la iglesia también puede pasar lo mismo, hermanos. En la iglesia podemos ser tan tolerantes con tantas cosas que terminamos haciéndole un daño a la propia iglesia, porque Cristo va a venir, pero no va a venir para bendición como está en medio de nosotros en este momento, sino va a venir para disciplina y para juicio de aquellos que hacen esas cosas. Porque miren el texto, dice: por tanto, verso 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Ese es el juicio para la iglesia, pero dice: y pelearé contra ellos, contra los de la doctrina de Balaam y los nicolaitas, con la espada de mi boca. Noten otra vez entonces la referencia a la espada. El tono de la advertencia es severo, hermanos. Si no, vendré a ti pronto. Cristo, quien normalmente se presenta como el defensor de su pueblo, aquí advierte que al persistir su pueblo en esta tolerancia, Él mismo peleará contra los falsos dentro de la iglesia. Es decir, la disciplina vendría directamente de parte del Señor. Ahora, ¿cómo se vería eso en la práctica? ¿Ustedes se imaginan? Tal vez una destrucción de la iglesia, una persecución total, que desaparezca la iglesia, una división tan abrumadora que solamente 2 personas pudieran quedar en un lugar, una expropiación del lugar donde se estaban congregando para que no lo pudieran hacer más, tal vez, un endurecimiento a tal punto que iban a vivir como ciegos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tono es severo y que ellos debían entrar en razón y corregir lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia podía haberse excusado delante de Cristo diciendo:
no debemos juzgar, debemos ser tolerantes. Dios es amor, pero Cristo les está demostrando que tolerar lo que Él aborrece no es misericordia, es complicidad con el mal. La tolerancia puede sonar a una virtud humanista en nuestros tiempos también, pero en realidad es un acto de deslealtad a Cristo cuando se aplica al pecado. ¿Quién de nosotros le gusta estar en disciplina? Nadie. Pero ¿sabemos que la disciplina es buena? Sí, produce frutos de arrepentimiento. Mis hermanos, por eso una iglesia debe aplicar la disciplina eclesiástica. A veces, tal vez, cada uno de nosotros, de una forma u otra, somos objeto de esa disciplina. Y es difícil, cuesta. Se manifiesta nuestro orgullo, se manifiesta nuestro pecado, pero todo es para la gloria del Señor al final. Vale la pena que vivamos conforme a la voluntad del Señor para que Él pelee por nosotros y no contra nosotros. La advertencia revela entonces que la disciplina en una iglesia es necesaria. Permitir que falsos maestros o que prácticas inmorales permanezcan sin confrontación era como dejar un veneno activo dentro del cuerpo. Y si la iglesia no actuaba, Cristo mismo intervendría con un juicio inmediato, incluso antes de su segunda venida, como les decía. Miren, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, vemos otra venida del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es una venida del Señor, pero no piensen que son varias venidas del Señor, sino es una forma en la que el Señor se expresa para hablar de juicio. Realmente solamente hay dos venidas del Señor, la primera en su encarnación y la segunda en el día final. No hay más venidas. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no. Estas son expresiones del juicio y el trato que el Señor tiene para con su iglesia. Entonces la encontramos allí también. Por ejemplo, en el verso 16 que estamos viendo, entonces la encontramos allí, pero también, por ejemplo, en el verso 21, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, en un sentido, esto también, en el orden del texto, sería una venida del Señor, una venida en juicio para la iglesia, una disciplina para la iglesia. Y así llegamos entonces a la parte final de este sermón, y es lo que encontramos en el versículo número 17, Apocalipsis 2:17, promesas al vencedor. Porque el mensaje no termina con esa advertencia, el mensaje termina con promesas gloriosas dirigidos a los que perseveran hasta el final. La dinámica del Apocalipsis es clara: juicio para los rebeldes, pero esperanza y recompensa para los fieles. Y otra vez nos va a mostrar las recompensas de aquellos que perseveren hasta el final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Es decir, que la recompensa encontramos dos cosas. La primera la llama el maná escondido, y otra vez tendríamos que irnos al Antiguo Testamento para entender esto del maná. Ahora, por 40 años, el maná fue el alimento providencial de Israel en el desierto, pero Dios mandó a guardar una porción en una vasija dentro del arca del pacto, ¿recuerdan? Donde permaneció oculta como testimonio de la fidelidad divina. Pero un día esa arca se iba a abrir y se iba a manifestar lo que había dentro de ella. Ahora, según las tradiciones judías, Jeremías ocultó el arca y el altar del incienso y el maná en una cueva antes de la destrucción del templo, sellándolos hasta la era mesiánica. Dice, por ejemplo, uno de los libros deuterocanónicos, segundo de Macabeos, por ejemplo, lo dice. Y en la expectativa judía,
el Mesías traería de nuevo el maná para su pueblo. Y eso nos deja ver qué significa el maná escondido allí. El cumplimiento en Cristo como el pan de vida. Es decir, que cuando dice que les va a dar el maná escondido, el Señor Jesús se identifica como ese verdadero maná, el pan del cielo, en Juan capítulo 6, verso 31 al 35, en Juan capítulo 6, verso 48 y 49, nos está diciendo que el maná escondido, ¿quién es? Cristo mismo. Él es el alimento espiritual que el mundo no puede ver. Es el maná escondido, pero que los creyentes experimentan ahora y plenamente en la cena del Cordero. Es decir, es como si Cristo les estuviera diciendo: si ustedes son fieles y rechazan la mesa de los idólatras, van a poder comer de la mesa del Señor, van a poder tomar del pan de vida, el maná escondido, de las promesas del pacto, y van a poder vivir no solamente ahora, sino en la eternidad plenamente. ¿Acaso no hemos comido del pan de vida? Por la fe lo hemos hecho. En el nuevo pacto lo recordamos con la cena del Señor constantemente. Pero un día, dice Apocalipsis 19:9, entraremos a las bodas del Cordero y cenaremos con Él. Así que lo que el Señor está haciendo es un contraste entre los banquetes idolátricos de Pérgamo y el banquete en la boda del Cordero. Mientras los falsos maestros incitaban a los cristianos a comer carne sacrificada a los ídolos, Cristo ofrece un alimento infinitamente superior y delicioso, un manjar. Ahora recuerden a Daniel y a sus amigos en Babilonia. Ellos fueron fieles que se abstuvieron de la comida contaminada y que recibieron un mejor sustento. Ahora, ante los ojos del mundo no era así, porque ¿cuál era la comida que los demás escogidos del rey comían? Era el mismo banquete del rey, era comida suculenta, y lo que Daniel y sus amigos estaban pidiendo era comer legumbres. Y al final, ¿qué pasó? Que se manifestó de manera preciosa la bondad del Señor para con Daniel al no sucumbir al banquete de los idólatras y más bien estar aferrado al Señor. Y así como Daniel y sus amigos en Babilonia, los fieles que se abstienen de la comida contaminada reciben un sustento mejor que se manifestará de manera gloriosa en el banquete eterno. Eso es lo que significa entonces el maná escondido. Además de eso, encontramos otra figura. Nos habla de una piedrecita blanca. Y acá hay una discusión, dicen los teólogos, es uno de los textos más difíciles de interpretar, porque, por ejemplo, la piedrecita blanca tenía un contexto judicial. Cuando se hacía un juicio y la persona era culpable, se le mostraba una piedrecita negra. Cuando era inocente, se le mostraba una piedrecita blanca. A esas se les llamaban las teceras, que eran como unos cuadritos blancos o negros que representaban o el voto de condena o el voto de absolución. En los juicios griegos, los jueces usaban estas piedras para emitir veredictos: blanca para absolución, negra para condena. Así que la piedrecita blanca simboliza la absolución divina frente a la condena del mundo. Porque ¿qué estaban diciendo los de Pérgamo de los cristianos? Ustedes son unos parias, ustedes son unos rebeldes, ustedes son unos intolerantes, ustedes merecen la muerte. Mataron a Antipas, pero delante de Cristo, cuando les entrega la piedrecita, es como si les estuviera diciendo: ustedes no son nada de eso, ustedes son inocentes, están absueltos aún de sus pecados delante del Padre por mí, el Señor Jesucristo. Pero esa tecera o esa piedrecita blanca también se le conocía como la tecera hospitalis, que era un pacto de amistad y hospitalidad. Se le daba a alguien que podía venir cuantas veces quisiera a la casa de uno y recibir hospitalidad y mucho amor. Entonces, quien guardaba la pieza tenía derecho a hospitalidad de por vida en casa de la otra parte. Entonces era un símbolo de amistad
de bendición, de fraternidad. Quien guardaba esa pieza era muy bendecido. Ahora, aplicado aquí, la piedrecita blanca representa el derecho de acceso a la presencia de Dios. Gozaremos de Él por siempre. Podremos entrar a su reino sin miedo, porque somos invitados, que es uno de los terceros significados que tiene esta piedrecita blanca. Porque normalmente esa piedrecita blanca se daba como un pase de acceso, era una entrada a banquetes y espectáculos. Es decir, que probablemente los hermanos en Pérgamo estaban muy familiarizados también con esto, porque para entrar a los banquetes de los ídolos tenían que presentar su boleto, que era esa piedrecita, o para entrar en el teatro también. Sin embargo, esta piedrecita es el boleto de entrada al banquete celestial. Por eso se les da cuando vencen, cuando llegan a la puerta. Entonces, en el contexto de Pérgamo estaba saturada de festivales idolátricos, pero la promesa de Cristo es un pase de entrada al banquete eterno. Pero también tenía otro significado. Ahora, ¿cuál es? No sé. Pueden ser todos al mismo tiempo, puede ser recoger todo esto, no lo sabemos. El último significado es un símbolo atlético, era un premio que se le daba al vencedor. Entonces, en los deportes los vencedores recibían fichas como símbolo de victoria, que era canjeable por premios y banquetes. Entonces ganaba eso y podía ir a reclamar algo con ese elemento. Y eso conecta con el lenguaje de Apocalipsis, que dice al que venciere. No los nicolaitas, sino al que venciere. Ahora, yo creo más bien que el significado de esas palabras es algo que se llama un significado polisémico, es decir, que tiene múltiples significados. No siempre tiene que tener un solo significado. En este caso puede ser que tenga una parte de cada una de estas cosas que estoy mencionando. Así que la piedrecita blanca concentra múltiples significados: absolución, acceso, hospitalidad, victoria. Pero además dice que la piedrecita llevaba escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Y esto es interesante de dos formas, porque en la Biblia un nombre nuevo significa una transformación y una nueva identidad. Adán le puso nombre a su esposa y le dijo: ya no será llamada varona, sino Eva. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham. Se llamaba Abraham y después se llama Abraham, se llamaba Sarai y después se llama Sara. Pero ustedes lo ven con el Señor Jesucristo. Ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Cristo mismo dará a cada vencedor un nombre que refleja su carácter renovado y su relación única con Él. Ya no te llamarás Jaiber. ¿Cómo nos llamaremos? Creo que hace referencia a esa bendición de esa nueva identidad con el Señor. Pero también algunos han dicho que ese nombre nuevo, conforme al contexto de Apocalipsis, hace referencia al nombre de Cristo. Un nombre que solamente van a conocer los que son fieles y verdaderos. Pero todo esto que estamos viendo hasta aquí, mis hermanos, son las promesas de los vencedores. Así que en conclusión, la fidelidad de Pérgamo es un ejemplo. Vivió en medio de una de las ciudades más hostiles al cristianismo en el Asia Menor del primer siglo. Allí se alzaba el trono de Satanás, un lugar saturado de idolatría, de culto imperial, de filosofía humanista, de presiones sociales, y en este ambiente eran fieles, incluso hasta el martirio como Antipas. Y esto se convierte entonces en una evidencia poderosa de que la gracia de Dios puede sostener a su pueblo en los contextos más difíciles. Pero encontramos también un llamado a la pureza interior, pero a la fidelidad exterior, un llamado frente a los falsos maestros, un llamado en contra de la inmoralidad dentro de las filas de la iglesia. Y el mensaje entonces es claro: no basta resistir al César si dentro de la iglesia se tolera a Balán y a los nicolaitas. Entonces no basta que seamos fieles ante todas estas falsas iglesias que se levantan y ante todas estas mentiras que se promueven,
si al interior no estamos fieles y puros delante del Señor. Pero también Apocalipsis nos enseña cómo se ve un vencedor, cómo se ve un fiel. El vencedor, según Cristo, es aquel que se mantiene firme incluso frente a la persecución y a la marginación. Dice Max Donner, el vencedor es aquel que rechaza las doctrinas que buscan corromper al pueblo de Dios por interés personal. El vencedor no cede a la idolatría ni a la inmoralidad disfrazada de espiritualidad. No se somete a los sistemas de gobierno, educación o religión contrarios al Evangelio. A ese vencedor Cristo promete alimento espiritual, el maná escondido, aceptación y absolución, la piedrecita blanca, y una identidad renovada, el nombre nuevo. Hermanos, vivimos en un mundo que, como en Pérgamo, ofrece constantes presiones y seducción y tentación para conformarnos al sistema cultural dominante. Basta con que saquen sus celulares. Allí están todas las redes sociales saturadas de la cultura del mundo. Las ideas de tolerancia, de inclusividad, de libertad, que son mal entendidas y que buscan infiltrarse también en las iglesias, debilitando su pureza doctrinal y moral. Esto no debe ser así, mis hermanos. Necesitamos ser cristianos de Pérgamo en el mejor sentido, firmes en la confesión del nombre de Cristo, inquebrantables en la fe, incluso si nos cuesta la vida. Pero también debemos aprender de la reprensión, mantener la iglesia pura, arrepentirnos del pecado en lugar de justificarlo, de tolerarlo, porque es aquello que Cristo aborrece y nosotros también debemos hacerlo. Un día también, aquellos que no son de la iglesia tendrán que enfrentarse con aquel que tiene la espada de dos filos. Y no habrá lugar en la tierra en la que se puedan esconder. Solamente creyendo en el Señor se librarán de esto, como nosotros los que hemos creído en Cristo lo hemos hecho por la gracia de Dios. Y hoy todavía es tiempo de que usted se vaya para el lado correcto y deje de estar esclavizado en el mundo y viva para la gloria de Dios en la libertad que ofrece Cristo Jesús por su sangre. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a escuchar lo que el Señor dice a las iglesias, a buscar esa pureza, a buscar esa fidelidad y a vivir con la esperanza de que aquel día, cuando recibiremos de Cristo mismo algo, recibiremos el maná escondido, recibiremos la piedrecita blanca, recibiremos el nuevo nombre que reflejará lo que somos para Él y lo que Él piensa de nosotros, que es lo siguiente: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, por consolarnos, Señor, sabiendo que peleas por nosotros como peleaste por Pérgamo, Señor, por esta iglesia bendecida en tu nombre, Señor, pero una iglesia no perfecta, no fiel en todos los aspectos, como nosotros también, Señor, confesamos. Tenemos muchas cosas que seguir arreglando, corrigiendo, Señor, muchos pecados de los cuales debemos arrepentirnos, Señor, pero ayúdanos a seguir creciendo en unidad, en pureza, en amor y en esperanza, Señor, para poder gozarnos en esta vida, en medio de las situaciones, pero por supuesto en la eternidad, Señor, cuando te veamos viniendo con tus santos ángeles y aún nosotros siendo tomados para venir contigo tras de ti y empezar ese reino eterno, Señor, que ya ha sido inaugurado en esta era, pero que se manifestará cuando regreses por segunda vez. Que la venida, Señor, que veamos de ti sea esa, y no de juicio, por ser tolerantes con las cosas que tú eres intolerante.
porque eres santo, porque eres justo y glorioso, porque eres puro, Señor. Y por eso en este día te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.